Bueno, mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos pues agradecidos de nuestro Dios por la oportunidad de un día más que nos da de estar acá en este recinto de oración, de congregación, donde alabamos, glorificamos y exaltamos su nombre. Pero también venimos a aprender de su palabra, donde estamos en este tema muy importante con respecto a la verdad. La iglesia está llamada a vivir en la verdad, a proclamar la verdad y a enseñar la verdad. Nosotros tenemos una realidad de vida a nuestro alrededor, donde cada día nos enfrentamos a la mentira también. Desde que en el huerto del Edén, como habíamos comentado desde un principio, que el hombre se rebela en contra de Dios, el hombre entra en una batalla por la verdad. La verdad, como habíamos comentado, no es simplemente un concepto o una realidad de vida, sino que es una verdad espiritual que es revelada por medio de nuestro Dios. Entonces el hombre vive en esa batalla diaria, en vivir por medio y por la verdad. Y es una realidad que nosotros nos enfrentamos todos los días. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos entender que aunque podemos disfrutar, pudiéramos ser esclavos por nuestros deseos, por nuestra satisfacción de vida? Y eso es lo que está sucediendo alrededor nuestro y muchas veces dentro de nosotros mismos, que nos dejamos controlar por nuestros deseos, por nuestras pasiones. Y es una realidad que está también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay una batalla por la verdad. Y ese es un ejemplo que se nos da en la escritura que vamos a ver hoy en el capítulo número 4 del libro de Juan, donde aquella mujer le dice al Señor que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? La razón es una batalla por la verdad, la verdadera adoración. ¿Quiénes adoraban? Y el Señor Jesucristo entonces le va a dar una enseñanza a esta mujer. Porque Jesucristo nos enseña también a nosotros a vivir en la verdad, a proclamar la verdad y a enseñar la verdad. Entonces, a eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vivió en la verdad, proclamó la verdad y enseñó la verdad. Este texto, pues, que tenemos bandera en el capítulo número 3 de Primera de Timoteo, donde el apóstol Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero el apóstol Pablo está preocupado y le dice a nuestro hermano Timoteo que ya no vive, está con el Señor en el cielo, como también está nuestro amado apóstol Pablo, pero nosotros entonces sabemos que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu y entonces el mismo Espíritu sigue pues obrando a través de estas escrituras. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto nos enseña a nosotros que el apóstol Pablo tenía una preocupación, un deseo de ir pronto a ver a Timoteo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces el apóstol Pablo quizás no estaba seguro si iba o no iba, en qué tiempo iba a llegar allá. Entonces, ahí en el argot popular, ahí en Venezuela, hay una frase que dice, hay que picar adelante. Entonces el apóstol Pablo pica adelante, pues, y le envía esa carta antes que él llegue. Porque si yo no voy, no sé qué va a pasar, entonces yo te envío esta carta. Y resulta, y habíamos dicho, que en la segunda carta ya el apóstol Pablo aparece preso. Quizás no fue a ver a Timoteo, no pudo ir a ver a Timoteo. Y quizás el Espíritu Santo ya le daba estos signos de realidad, que de una u otra manera él podía, por alguna circunstancia, ser impedido de enseñarle a Timoteo cómo él debía conducirse y los demás debían conducirse. Fíjate que primero el que se conduce es el que enseña. Como siempre recuerdo una hermana anciana, bueno, no tan anciana, que iba a mi casa
a hacerme servicio, pues a plancharme la ropa. Ella me dijo, yo no quisiera estar en esa ropa porque usted enseña la palabra, me decía. Ella era parte pues de la iglesia y es una gran responsabilidad. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tú debes conducirte conforme a la verdad, para que aquellos que tú estás enseñando también tú seas un ejemplo. Y le dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que son 6 oraciones que hay acá, 6 oraciones, donde el apóstol Pablo va a dejar claro el ministerio de la piedad y lo que concierne a la verdad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Parte de lo que hablábamos ayer cuando salimos a predicar la palabra del Señor, tuve una pequeña reflexión con los jóvenes allá, donde estuvo nuestro hermano Héctor también. La historia de la humanidad es una esencia, la historia de su adoración. La historia de la humanidad, en esencia, la historia de su adoración. Entonces la adoración no es simplemente un ritual, donde nosotros vamos a llegar a bailar, a cantar, porque quizá muchas veces tenemos esa idea de un adorador. Él es un adorador. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos pues los verdaderos adoradores. ¿Vamos a comprarle la música al verdadero adorador? No, nosotros somos los verdaderos adoradores. Los adoradores no son los profesionales o los que son muy conocidos a través de los medios de comunicación y despliegan un estilo de vida como una moda. No, los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. El hombre siempre ha sido un ser adorador. El hombre nació con esa y fue creado con esa naturaleza para adorar a su creador. La pregunta no es si adora, sino qué adora y a quién adora. En la antigüedad, los pueblos levantaban templos a las estrellas, rendían culto a la lluvia, danzaban ante imágenes de madera y piedra, consultaban agoreros, que eran brujos, observadores de los tiempos de las estrellas. Y eso es lo que nosotros vemos en el contexto del libro de Isaías, de Jeremías, de Oseas, de Abacú. Vemos en todos esos profetas cómo el Señor despliega un mensaje poderoso, dándole a la nación una exhortación y un llamado a salir de la falsa adoración, de la mentira, a la verdadera adoración y a la realidad de vida que Él le había enseñado al pueblo. Desde antemano el pueblo salió de Egipto, donde había muchas falsas adoraciones, y después termina haciendo el becerro de oro en medio del desierto. Ahora, en la actualidad, en la modernidad, el hombre ha sustituido los altares visibles por pantallas luminosas. El hombre ha sustituido los altares visibles por pantallas luminosas. Yo les comentaba a los chiquillos ayer que nosotros tenemos un deseo de ir a predicar para que muchas personas vengan acá y se congreguen. Pero también yo les decía que si nosotros le predicamos a una persona allá afuera y mañana se muere, nosotros no sabemos cómo Dios obra. Entonces nosotros quisiéramos ver muchas personas acá y quizás estamos pasando la enseñanza, hay poquita gente, yo le decía, pero yo no estoy aquí por un sujeto o por una circunstancia, yo estoy aquí por la obediencia al Señor. Yo no tengo que decir que hay 4, hay 5, hay 6, hay 20, esto se llena. Lo mío es ser fiel al Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es que tampoco esté buscando en lo mucho aquí en esta tierra, porque de lo que se refiere al Señor es a algo espiritual. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces el hombre ha sustituido los altares visibles por pantallas luminosas, ha reemplazado los templos de mármol por ecosistemas digitales, ha cambiado los ídolos tallados por algoritmos invisibles. Porque nosotros no podemos ver el sistema del celular, pero ahí estamos entretenidos. Aunque no podemos ver
cómo se mueve el sistema, las funciones electrónicas dentro de un celular, de una u otra manera, lo que no podemos ver nos tiene esclavizado. El hombre en la antigüedad estaba esclavizado por lo visible. En la actualidad está esclavizado por lo invisible. La inteligencia artificial es invisible. Los aparatos les dan vida. Pero hoy día muchas personas están esclavizados a la inteligencia artificial. Tanto es así que en el mundo hay una batalla por la energía que va a suministrarle a la inteligencia artificial. Y todas esas guerras que nosotros estamos viendo ahorita por las grandes potencias, por eso, a ver quién acumula más para poder ganar esa batalla y sacarle pues también el dinero, porque eso no es gratis, a las personas para ellos mantener su negocio. El hombre no le importa si esclaviza a otro hombre, siempre y cuando él llene sus arcas, su ganancia. La tecnología, la inteligencia artificial, el entretenimiento constante y la hiperconectividad han comenzado a ocupar lugares del reconocimiento y recogimiento espiritual. Ayer comentábamos que nosotros salimos a predicar y ya no hay gente en la calle. Los gobernantes que se preocuparon por hacer plazas bonitas, sembrar árboles, lugares de recreación donde tú puedas salir con tu hijo, han sido abandonados, porque ahora cada quien está en su cuarto, está en su cocina, está en su sala, con un aparato y una pantalla recreándose. Nunca fue pensado por los gobernantes pasados, ni nadie tampoco se imaginaba lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Yo, que viví la transición de lo moderno por lo cotidiano, donde nosotros con un rollo de hilo hacíamos remontar cometas, jugábamos en la calle con palos, con piedras. Ahora tenemos pues nuestros hijos con celulares, con aparatos electrónicos, Game Boy, PlayStation, Xbox. Son realidades de vida que estamos enfrentando pues. Y ya los espacios públicos donde uno iba, yo no voy a ir ahora a meterme un cuarto de una persona y a predicarle el evangelio, no puedo violarle el espacio. Y Satanás cada día ha tenido una batalla. Y ahorita usted podrá salir a predicar la palabra, pero usted casi no encuentra a nadie. Pero de una u otra manera salen, hermano. Y ahora se hace más visible lo que el Señor Jesucristo decía, pescadores de hombres. Ahora hay que pescar a alguien, a ver si está afuera, para poderle dar un tratado y predicarle la palabra. El individuo contemporáneo, aislado en su habitación frente a un dispositivo, experimenta una forma de compañía artificial que satisface momentáneamente su soledad. Ahí está entretenido. Los robots vienen a desplazar esos aparatos que nosotros tenemos hoy en día. ¿Qué realidad iremos a ver? No lo sabemos. Se han perdido espacios públicos, como le estaba comentando, se ha debilitado el sentido comunitario y la adoración ha sido reemplazada por el consumo y el placer inmediato. Hermano, ese mensaje está muy largo, es lo que me dicen a mí. Predica 10 minutos, un cuarto de hora, porque está invadido y esclavo, hermano, por el sistema. Así es. Estamos invadidos y esclavos por el sistema. Hoy estamos así, viendo un video de 3 minutos, 2 minutos, 3, así está la gente y ay, bailando y wow, y esto, y ve la noticia. En 20 minutos usted ve entretenimiento, ve noticias, ven cómo se maquillan las mujeres, ven cómo lava el auto, el vehículo, ve que si hago una comida rápida, todo, hermano. En 20 minutos usted, en 10 videos, usted pudiera hacer muchas acciones y solucionar varias cosas, está entretenido por medio de una pantalla. En este contexto, la declaración apostólica cobra una relevancia extraordinaria para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Stylur y baluarte, herodiasma de la verdad, entonces posee la responsabilidad
de preservar la verdad, sostener la verdad, proclamar la verdad y la verdadera adoración. Esta verdad no nace de un ingenio humano, sino de la revelada por el Espíritu Santo al hombre regenerado. No el hombre moldeado por la sociedad, sino el hombre creado por la verdad, según la verdad. Nosotros fuimos creados por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la verdad, para vivir la verdad, sostener la verdad y proclamar la verdad. Esta verdad a muchas personas no les gusta, a nosotros tampoco. El hombre de afuera no quiere vivir la verdad. Es por eso que nosotros vemos acá y no hay mucha gente. La gente quiere estar acostado viendo o quizás descansando o viendo también otras cosas porque no queremos vivir la verdad. El Señor Jesucristo dice, mas la hora viene. Entonces pongámonos en el contexto de la realidad de vida de nuestro Señor Jesucristo. Él está predicando. Entonces esta hora no ha llegado. La palabra hora es un lenguaje idiomático. El Señor Jesucristo dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Y aquí dice, mas la hora viene. Ese es como el día del Señor. El día del Señor es un lenguaje idiomático, así como la hora. El Señor en el Apocalipsis, en el capítulo número 3, un versículo muy controversial, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora. Y eso dicen que es la gran tribulación, de la hora de la prueba. Es un lenguaje idiomático. Lo que pasa es que está dentro de un contexto, de una realidad teológica, que es una escuela, que es el dispensacionalismo. Pero cuando está hablando ahí de la hora de la prueba, que viene sobre los hombres en la tierra y que yo te libraré, es una realidad para esa iglesia. Es una realidad para esa iglesia. Perdón, hermano. Es una realidad para esa iglesia y para todas las iglesias. No es una realidad que el Señor Jesucristo está hablando para la última generación que según va a vivir la gran tribulación. No, es una realidad para ellos. El Señor se lo está hablando a ellos. Yo te voy a librar. Y no es porque ese es un tipo. No, que se lo está enseñando a ellos para que la última generación... No, el Señor no le está hablando a la última generación. Yo en estos días, el viernes, que estuvimos ahí un ágape, como dice entre unos hermanos que nos visitaron en la casa de Rodrigo, y hablando acerca de los escogidos, yo dije, nosotros somos escogidos cuando Dios nos escoge, porque si nosotros no somos escogidos, pues no somos escogidos. Yo le dije, si usted va a hacer unos granos, usted los escoge. Pues los que están allí en la bolsa no son escogidos, los escogidos son los que usted tiene aquí. ¿Recuerdan que yo le enseñé eso? Allá afuera no hay escogido. ¿Por qué? Porque Jesús no los ha escogido. Precisamente nosotros salimos ¿para qué? Para que Dios escoja los suyos. Los escogidos no están en el mundo. Los escogidos están en Jesús. Tanto los que ya salieron como los que no han salido. En la ingeniería nosotros nos enseñan el punto medio. El punto medio en la ingeniería. Y es un ejercicio que llena como 3 hojas en una libreta grande. El punto medio. ¿Cómo calcular el punto medio en una recta? ¿Cómo calcular? Por vectores y todas esas cosas. Bueno. Los muertos espirituales están en ese punto medio. ¿Por qué? Porque ni han salido de Cristo, porque no han salido de Cristo, están ahí, ni son escogidos. ¿Cuándo salen de Cristo? Cuando son escogidos. Entonces están en ese punto medio, pues. Están en Cristo, pero no han sido escogidos. Cuando el Señor escoge una persona, entonces viene a ser parte de los escogidos. Pero mientras no es escogido, pues no es escogido.
Entonces, hermano, esta hora ya llegó. Jesucristo la proclamó, la enseñó a la mujer. Y ahora es. ¿Qué le recuerda a usted esto? El capítulo venidero. ¿Recuerdan? Que eso lo enseñamos aquí, tuvimos una discusión, un roce, porque el Señor Jesucristo dice, viene la hora cuando los que escuchen la voz del Hijo del Hombre vivirán. Y ahora es. Eso también es un lenguaje idiomático de una realidad. El Señor nos está presentando una realidad, que eso no viene para el futuro, que es ahora, dice. Ahora es. Y la mujer lo está viviendo. ¿Por qué? Porque ella está escuchando al verdadero y real, al verdadero Dios, al que vino a proclamar la verdad. La hora viene. Ahora Él le está enseñando que la hora viene de una verdadera adoración. Y dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en verdad. Fíjese lo que dice y en. En es porque vamos a estar en Él, en la verdad. No es solamente un concepto de una realidad, tanto vivida como pedagógica, no, sino que es una realidad espiritual. Porque en el contexto que nosotros estamos viviendo hoy, nosotros vivimos una pedagogía, pero en lo que nosotros nos muramos, nosotros no nos vamos a seguir viviendo como estamos viviendo aquí. Así que esta verdad trasciende la realidad existencial que nosotros estamos ahora interactuando. El hecho que nosotros nos muramos no es que nosotros vamos a dejar de vivir esta verdad. Todo lo contrario, esta verdad nos está preparando a nosotros para vivir la realidad de vida venidera. Todo lo contrario, esto va a pasar. Va a ser destruido. Y lo que aquí tenemos como un ejercicio va a ser una realidad de vida. Entonces el Señor prepara el escenario a la mujer para que pueda entender por qué también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Busca. Jesucristo es el instrumento para buscar, rescatar y escoger esos adoradores. Yo los voy a hacer pescadores de hombres, a escoger los hombres. Dice como tira la red y entonces el hombre saca los peces. Y hay peces que no quiere vender o que no les conviene y los bota. O otros que se lo echan a los perros, como hacen allá en Alaska. Pero, entonces, a la luz de estos textos, desarrollamos 4 puntos importantes, hermano. La distorsión antigua, la idolatría y la cosmovisión pagana. La distorsión moderna, tecnológica, autonomía y placer. La verdadera adoración en espíritu y en verdad. Y la responsabilidad de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Más allá, hermano, de un bosquejo, de una estructura que nosotros tengamos acá, es una realidad la palabra. Desde los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, el hombre cayó en adoración a lo creado. Adoración a lo creado antes que a su creador. Y ese es el problema que siempre hemos tenido. El hombre en su autosuficiencia, en buscando la autonomía y como dicen ahora los presidentes, la autodeterminación de los pueblos, ha dejado la dependencia de Dios. Ha dejado de obedecer a Dios para tener su propia autonomía, su propia independencia. Se levantaron montañas y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Éxodo 32:6. Y se levantaron de mañana y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. ¿A quién? Dice, y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y
se levantó a regocijarse, pero en Dios, en sus propios placeres. Profecieron holocaustos y todo, pero Isaías denuncia la irracionalidad de la idolatría. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, y el resto de él hace un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él y lo adora. Porque el mismo leño con que el hombre hace un dios, un ídolo, también cocina comida. Es lo que está diciendo aquí el profeta en Isaías 44. Una de las primeras citas que coloqué yo cuando estaba el Facebook nuevo, en aquellos años 2009, 2008. Yo coloqué esta cita de Isaías 44, donde, bueno, levantó mucha polémica en algunas personas que decían, bueno, que ellos no adoraban ídolos de esa manera como yo lo veía. No, es la manera como tú lo ves. Es a la manera como tú lo ves. Imágenes de yeso, de plata, de oro, cuadros que tienen en la casa, que los protege, que lo adoran. Son ídolos mudos, como dice el Salmo también 115. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen manos, mas no palpan. Y usted no ve que el hombre los carga, tiene que cargarlo. Como un Dios tú tienes que ayudarlo. Y ese ceguera espiritual. Yo le dije a un compañero de trabajo que la única manera que una imagen pudiera salvarlo, ayudarlo, es que se estuviera cayendo por un acantilado y él tirara una cuerda y la agarrara de una imagen para no caerse. Y de ahí sale. O sea, te puede dar un rescate, pero no te puede dar una ayuda espiritual. De esa manera una imagen te puede ayudar, o que tú te sostengas de ella para no caerte. Pero es para no caerte al vacío. Pero espiritualmente estás en el vacío. Y le dije a ese compañero de trabajo, ¿qué pasaría si tú estuvieras ahí en el porche de tu casa jugando con una muñeca de tu hija? Bueno, me llamarían loco. Bueno, eso estás haciendo tú con las imágenes. De esa manera tú estás con las imágenes, para que entendieran. Y en la cartera cargan lo que llaman en Venezuela las estampitas. No sé si en Colombia que tú llegas a los terminales y te venden una estampita. Hermano, esta es la realidad del mundo. Un Dios que se vende, un Dios que se comercia, una realidad espiritual, hermano, que tiene un pago, que tiene un costo. Usted le da una moneda y te dan la estampita. Compras un Dios. El mundo tiene un Dios que lo puede comprar, que lo puede vender, que lo puede comercializar. Hermano, puede ser un Dios manipulado, vendido, comprado. Puedes tú hacer un estudio de mercado a ver dónde tú vendes estas estampitas. Entonces, hermano, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy día. La astrología, la superstición, la metafísica, la nueva era. Yo leí los libros de la nueva era en el año 2000, cuando eso tomó un boom. Y esa palabra era es lo que viene del milenio. La nueva era. Jesucristo dijo, esta era, este mundo. Y que los judíos en su lenguaje idiomático llamaban como el milenio, que representaba era el reino del Mesías. La palabra era viene porque ellos identificaban el reino del Mesías como una era nueva, que iba a ser un cambio, una era nueva. Y después del cautiverio se creó la idea del milenio. Por eso que el milenio no es una idea que de los profetas, no está en los profetas, sino que está en el libro de Apocalipsis nada más. Y no aparece en más ninguna parte. Pero sí aparece en el Nuevo Testamento como la era. La era, esa palabra, que es la palabra siglo, este siglo y el siglo venidero, o esta era y la era venidera, como las traducciones modernas o antiguas la digan, es lo que nosotros conocemos en Apocalipsis 20 como el milenio. O sea, una palabra moderna, pues, ¿me entiendes? Una palabra moderna. La palabra milenio suplantó la era y el siglo.
el siglo venidero, la era venidera. Fue reemplazada por las nuevas generaciones judías como el milenio. O sea, lo que nosotros conocemos ahorita como la innovación. Fue una palabra que innovó. ¿Me entiendes? Es como que yo hoy día a los nuevos creyentes yo les diga, tu vida no es compatible con la Biblia. Ellos entienden. Pero eso en la antigüedad nadie lo va a entender. Como yo le diga a un nuevo creyente, tu vida está configurada conforme a la realidad mundana. En la antigüedad de repente la configuración nosotros sabemos entonces qué es lo que es configurar. Un aparato electrónico, moderno, tecnológico, donde nosotros tenemos que estudiar. Y hoy día, hermano, de una u otra manera usted tiene que estudiar, tiene que aprender. Entonces, hermano, en esa modernidad estamos nosotros hoy día. Dice, te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te definan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas. Isaías 47:13. El término agorero aparece allí. También, ni encartador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18:10 y verso 11. La idolatría antigua consistía en atribuir poder divino a lo creado. Esto Pablo lo resume bien claro y dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahí está. Está claro, hermano, pero como nosotros hicimos un paralelismo en la introducción, el hombre ahora no está en esa, como dicen por ahí en el argot popular. No, yo no estoy en esa, pero está en otra. Pero la realidad del vacío espiritual sigue siendo la misma. La distorsión moderna, el paralelismo que vamos a hacer, tecnología, autonomía del placer. El hombre moderno no se inclina ante una estatua, pero se inclina ante la pantalla. No consulta a un astrólogo visible, pero confía ciegamente en algoritmos que predicen y modelan su conducta. Esta es la realidad, hermano. El hombre moderno no se inclina ante estatua, pero se inclina ante la pantalla. No consulta a un astrólogo visible, pero confía ciegamente en algoritmos que predicen y moldean su conducta. Eso es lo que estamos viviendo ahora, hermano, una realidad de vida. El problema no es el avance tecnológico, porque hoy en día nosotros estamos utilizando aquí la tecnología. Nosotros tenemos un celular ahí con un aparato que, hermano, sorprendentemente, sin un cable, la persona está escuchando mi voz. Así como ustedes la están escuchando aquí. Ellos tienen allá un parlante, donde la persona ahí tiene una pantalla. Entonces, estamos utilizando estos componentes, estos aparatos electrónicos, pero para proclamar la verdad. No para que nos esclavicen a nosotros, hermano. Nada más. Y sí, ciertamente el celular se ha convertido en algo donde usted busca una receta, un producto más barato, un restaurante, tantas cosas que nadie se imaginaba. Pero el problema entonces no es el avance tecnológico, sino cómo el hombre lo está utilizando, hermano. ¿Qué uso le estamos dando? El hombre ha reemplazado la dependencia de Dios por la autosuficiencia digital. La realidad que nosotros estamos viendo afuera. La Escritura ya advertía esto. Amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo, que es el mismo autor de la carta primera de Timoteo, el apóstol Pablo, y es el mismo al que recibe la carta, Timoteo. Capítulo número 3, verso 4. La adoración moderna se expresa en el consumo constante, entretenimiento sin límite, busca incesante de la validación,
Porque hermano, eso es la realidad que nosotros vemos ahora. La gente se busca una ropa nueva, qué sé yo, se maquillan para salir por TikTok. Y toda la semana se lanzan una foto nueva, donde están comiendo, cómo están viviendo, qué es lo que están haciendo. Y eso son lo que nosotros conocemos hoy en día como influencer, a los que la palabra llama adoradores de los deleites más que de Dios. Vamos a leer, hermano, segunda de Timoteos, capítulo número 3, para ver si nosotros vemos un perfil que cae característicamente como anillo al dedo a las personas que nosotros conseguimos en las redes sociales. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que nosotros vemos en las redes sociales, que la gente busca like, ser el centro de atención, los que tienen más seguidores. ¿Entiendes? Son ávaros, hacen eso para quitarle seguidores a otros, avaros, no se conforman si tienen 4 o 5. Vanagloriosos, ¿por qué vanagloriosos? Bueno, porque dan vanagloria, pues. Su gloria es vana, es pasajera. Cuando tienen un problema o están enfermos, qué sé yo, su gloria se les cae. Son soberbios también, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Es lo que la persona dice, hermano. Es lo que la persona dice. Yo no soy malo. O sea, tienen una apariencia de piedad. Yo no robo, yo no mato. Esa es una apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita. Yo le estaba comentando ayer, cuando salimos a predicar, qué tan efectivo estamos siendo nosotros. Qué tan eficaz somos. Porque a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Porque no se da una realidad que nosotros tenemos en la mente. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros estamos viviendo. El consumo constante, entretenimiento sin límite, búsqueda incesante de la validación, sustitución de la comunidad real por una comunidad virtual. Yo recuerdo, hermano, cuando salieron los primeros juegos en el PlayStation, la Honda sacó un juego. Yo compré el PlayStation en el 2007, pues cuando salió, el 3. Y la Honda sacó un juego virtual, donde el nombre de uno estaba aquí. Había gente de España, de todos los países, y uno se montaba en un vehículo y se escuchaban los gritos, ¡ah!, la euforia. Yo estaba en la plataforma de Genlo. Genlo tenía una plataforma donde estaba el juego de alfa, los juegos alfa de vehículos. Y yo jugaba con mis hijos, pues. Después que llegó el PlayStation, vivimos esa plataforma, que fue donde Anonymous llegó y quitó todas las claves de la gente en aquel tiempo. Nos hackearon las contraseñas, todo eso. Y esos juegos fueron cerrados por eso. Bueno, eso es una realidad. Y después salió el juego de Fortnite, hicieron el primer concierto virtual. Y la gente estaban ahí. Una de las acusaciones que me hicieron a mí cuando el Facebook estaba nuevo, que yo quería crear una iglesia virtual. Y MacArthur, que hoy en día es un difunto, empezó a predicar en contra de eso, que hoy la gente tiene la iglesia en el bolsillo, en el celular. Ahí tiene su mejor predicador. ¿Me entiendes? Ahí tiene la Biblia, ahí se congrega. Y es una verdad. Tú puedes escoger cuál predicador tú quieres. Tú sacas el celular y ahí tú buscas el predicador que tú quieres. El mensaje que se adapte a tu estilo de vida espiritual. La enseñanza que concuerde con lo que tú piensas. Porque si yo vengo a esta sola iglesia, escuché aquí a este solo predicador, bueno, de repente no me gusta todo lo que yo quiero. Pero en el celular sí tengo a varios para escoger. ¿Me entiende? Entonces,
Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy, mano. Lo que antes era un templo físico, hoy es un ecosistema digital donde el hombre busca sentido, identidad y compañía. Por eso vienen esos robots. Mire, los robots lo están creando ahora con un sistema térmico para que la gente sienta el calor humano a ese robot. No es que solamente tú te pares en la mañana y estés durmiendo con un robot, una muñeca que sea fría, no, sino que tenga el calor humano. A todo eso vamos. Mire, las inteligencias artificiales ya tienen nombre. Usted la ve ahí en Facebook. Y hay una que se llama Camila. Y te habla, hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Wow. ¿Ah? Y usted le dice a ChatGPT, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Me puede buscar hoy? Falta que ChatGPT te haga el café, hermano. A eso vamos. El hombre cada día va más esclavo. Más esclavo. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. No depende de lo exterior, ni viene de una realidad existencial creada, sino viene del Creador. Y lo que estaba en lo antiguo está también en lo moderno. Frente a ambos extremos, la idolatría antigua y la tecnología moderna, Cristo establece el principio eterno, incambiable. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario, ahí está la palabra. Nosotros necesitamos adorar de la manera como dijo Cristo. Si no, seremos unos raquíticos espirituales y no estaríamos adorando al verdadero Dios, sino estaríamos en la mentira. Cuando Jesucristo se refiere a la palabra verdad, aletheia, realidad revelada, no oculta, visible, la luz, por eso lo llamó la luz. La iglesia, como columna y baluarte, sostiene esa verdad. El culto no es un mero ritual externo, Pablo lo explica. Así que, hermano, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, en la mente, en el espíritu. No es saltar en guayuco como hacían los antepasados. Tampoco es un ritual aquí en la iglesia donde nosotros venimos a cantar y esa es la verdadera adoración y el adorador pasa allá. No. Tampoco es un estilo de vida. Es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual. Nuestra vida, nuestra presencia delante de Dios es una adoración. El acercarnos a Dios es una inclinación a adorarlo, es una adoración. Ir al Señor, postrarnos, es una adoración. La adoración no es simplemente un ritual racional, espiritual, conforme a la razón. Es por eso que dice, adorarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Cuál es la verdadera adoración? Con nuestra mente. Dios es espíritu. Escucha a Dios los tambores, escucha a Dios la guitarra. ¿A quién quiere escuchar a Dios? ¿Los instrumentos o a nosotros? Ahora, nosotros armonizamos, como dice los cánticos en los salmos, con zampoña, con esto, con el otro. Pero Jesucristo nos deja claro que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, no es material. Cualquiera puede tocar una guitarra ya, pero Dios no lo va a escuchar. Esta es una realidad para los que son nueva criatura. Los instrumentos no llegan al cielo. Mire, lo que usted toca aquí no se escucha en el centro, ni se escucha a 3, 4 cuadras por allá. Pero nuestra voz llega al cielo. Nuestra voz llega al cielo, y eso es lo que dice el libro de Hebreos, que todo a una, en un solo bloque, en un solo grupo, adoramos al Señor. Y nosotros dormidos con nuestra presencia, adoramos al Señor.
La adoración no se limita a un templo físico. Cristo tabernaculizó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó, tabernaculizó. Ahora el creyente es templo. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Primera de Corintios 3:16 y Juan 1:14. El hogar, el trabajo, la mente, la conducta, todo esto afecta nuestra adoración. El hogar, el trabajo, la mente, la conducta. Y estas fueron cosas dadas por Dios. El hogar era el huerto del Edén. El trabajo era labrar el huerto, multiplicado y fructificado. En el fructificamiento, que es el mandato cultural, está el trabajo. Y el hogar era el huerto. Y adoraban al Señor en espíritu y en verdad, en la mente, en la conducta. No era un patrón de vida. ¿Quién nos va a enseñar a nosotros cuando entremos en el cielo? A que adoremos a Cristo, a que hagamos esto, hagamos aquello. Será automático, hermano. Será automático. Pablo dice, ahora conocemos en parte, pero cuando nosotros lleguemos al cielo, seré como se. Ahí usted va a entender eso, lo que dice el apóstol Pablo, porque ya fue al cielo. Y dice que vio cosas inefables que es difícil para el hombre explicar. No como esos mentirosos que dicen que fueron al cielo y hasta comieron con Cristo. Pablo dice que no les es dado al hombre expresar, no les es dado al hombre. Es imposible, dice el apóstol Pablo. Por eso es que conocemos en parte aquí abajo. Pero cuando lleguemos allá no, tú no vas a conseguir un pastor que te va a decir esto, te va a enseñar. Y eso se va a cumplir lo que dice Isaías. Nadie será enseñado. Nadie le va a decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Allá no habrá varios maestros, no habrá varios pastores. Habrá un solo maestro y un solo pastor. Y no va a tener necesidad de decirte Cristo, mire, esta es la verdad, esto es lo que tú vas a hacer. No. No. Primera de Corintios 13. Porque ya la hora va avanzando. Verso 8. El amor no deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esta es una batalla, el cesacionismo y el continuismo, porque hay gente que dice que ya no hay don de lengua, pero yo creo que el apóstol Pablo está hablando aquí cuando ya nosotros no vivamos en este mundo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, fíjese que él está diciendo que esto que va a suceder, que va a dejar de ser, es cuando venga lo perfecto. Dice el apóstol Pablo, entonces lo que es en parte acabará. Ahora, fíjese, y hágase esta realidad. ¿Cómo nosotros entonces vamos a vivir en esa realidad de vida? Se nos va a enseñar a cómo vivir en esa realidad. No, ya la nueva criatura viene diseñada para vivir en este nuevo contexto espiritual que nosotros vamos a vivir. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahí está el punto clave. Seré como fui conocido. Ahora, para yo saber, entender, saber, conocer y moverme como yo fui conocido, ¿quién me lo va a enseñar? ¿Cómo lo voy a practicar? ¿Voy a andar como un niño? ¿Mi mamá me va a tener que tomar de la mano? Pues no. No, porque es lo perfecto. Cuando tú entras al cielo no te van a como dice la gente, que Pedro tiene la llave y te va a enseñar, mira, camina por aquí, camina por allá. No, cuando tú llegas a Nueva York tú tienes que tener un GPS o alguien, un guía turístico. ¿Necesitaremos un guía turístico en el cielo? No, hermano, vamos a ser perfectos. Vamos, nadie nos va a decir, no te metas por esa calle, yo no sé dónde queda. Aquí nosotros no sabemos dónde quedan las cosas.
Mientras que tú no seas de aquí, tu mamá te lleve como niño para que tú conozcas todas las avenidas, las calles y los rincones. Y no te pierdas. Yo creo que cualquiera de nosotros nos perderíamos en China, hermano. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando nosotros lleguemos al cielo, nadie nos va a agarrar por la mano para que sepamos esto y sepamos aquello, porque seremos perfectos. Y dice el apóstol Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Y es lo que dice Dios a los que antes conoció, y ese conocimiento es una realidad poderosa, espiritual, no solamente un pensamiento de conocimiento, sino una realidad existencial con potencial a vivir sin ser enseñado. ¿Me está entendiendo? Una potencialidad que vamos a tener, que no vamos a tener la necesidad de que alguien nos enseñe. Conocido, vamos a tener un conocimiento pleno de todo. O sea que ya venimos en un paquete para funcionar. Amén, hermanos. Bueno, hasta acá, hermanos, esta enseñanza. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos, y que el Señor nos siga ayudando, bendiciendo en todo.